Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sean ustedes más que bienvenida a este canal Mujer Visión Bíblica. Si es la primera vez que te encuentras por nuestro canal, te damos la bienvenida. Te animamos para que te suscribas a nuestro canal y apoyes este contenido, donde compartimos la palabra del Señor, donde procuramos crecer en la gracia y la comunión, la una para con la otra, recibiendo bendiciones de parte del Señor por medio de su palabra. En el día de hoy nos encontramos frente a un glorioso texto, donde vemos al apóstol Pablo hablando acerca de los corintios, acerca de la obra que Dios hizo en el corazón de cada uno de ellos, lo cual le llevó a tener un arrepentimiento genuino. Uno que, según nos va a hablar el apóstol Pablo, en cierto momento le llevó a sentir tristeza, pero una tristeza que es según Dios, una tristeza que le fue para salvación. No cabe duda que la obra que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo ha sido para gran bendición para muchos hermanos. Hasta el día de hoy, su vida, su testimonio, sigue siendo de gran bendición para nosotras. Y vemos que en esta carta que hemos de citar, de Segunda de Corintios, vemos esta obra dando testimonio, este hecho dándonos testimonio acerca de este actuar que Dios obró en el apóstol Pablo, trayendo bendición a la vida de los hermanos en Corintio. Estos hermanos que en cierto momento se habían conducido de manera incorrecta, pero que Dios, por su gran amor y misericordia, obró en sus corazones llevándole a tener un arrepentimiento genuino, utilizando al apóstol Pablo para llevarle a entender las fallas, los errores, las situaciones pecaminosas en las que ellos estaban envueltos. En la carta de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22, vemos al apóstol reprendiendo a los corintios por ciertas situaciones que se estaban dando en medio de ellos. Dice el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Nosotros vemos cómo la división había entrado a esta iglesia, a este grupo de hermanos, los cuales muchos de ellos se habían dividido. Muchos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, y estaban divididos entre sí. No podían tener comunión entre sí. Pero vemos al apóstol Pablo reprendiendo esta actitud de estos hermanos en Corintio. Dice el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Sí, el Señor permite todas estas cosas, para que se manifieste aquellos que verdaderamente son de la fe. Dice el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Vemos también otro problema que ellos estaban manifestando. Estaban tomando la cena del Señor de manera a la ligera. Estaban tomando la cena del Señor de manera inapropiada. Pues, porque al comer, cada uno se adelanta para tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otros se embriagan. Le habían dado un sentido distorsionado al propósito de la cena del Señor, porque sabemos que cuando nos reunimos para compartir la cena del Señor, lo hacemos para tener comunión uno con otro, lo hacemos para recordar a nuestro Señor Jesucristo, para recordar su pronta venida. Pero estas cosas habían salido del corazón de los corintios. Dice el versículo 22, pues que no tenéis casa en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios. Ellos estaban menospreciando la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tenéis
y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Nosotros vemos que el apóstol Pablo se sentía muy entristecido a causa de lo que los hermanos en Corintio estaban haciendo. También vemos a esta iglesia teniendo problemas en cuanto a asuntos pecaminosos como la fornicación, el incesto. Había problemas, mis hermanas, de toda índole, cosa que llevó al apóstol a darle una reprensión muy severa a estos hermanos en Corintio. También estaban dándole un mal uso a los dones espirituales que el Señor había repartido en medio de su iglesia. Todas estas situaciones se estaban dando allí entre estos hermanos y vemos al apóstol que reprende a estos hermanos llevándole a entender que lo que estaban haciendo no estaba bien, no estaba conforme a la voluntad de Dios. En la carta de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, vemos que el apóstol cita: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su propio padre. Podemos ver de este versículo la situación tan grave, tan triste que estaban viviendo estos hermanos, cómo todos estos pecados, todas estas situaciones se había introducido en medio de esta iglesia. Pero vemos que el apóstol, Dios estuvo utilizándolo para reprender a estos hermanos, para llevarle a comprender que su camino, que su actuar no estaba yendo conforme a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que vamos a ver en este texto que hemos citado, que estos hermanos escucharon la palabra del Señor. Ciertamente, estas palabras que el apóstol habló constrictaron su corazón, se entristecieron. Pero según nos dice el versículo de gracia que hemos leído, esta tristeza que ellos sintieron fue una tristeza que le fue de bendición. Porque él cita en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esta tristeza que ellos sintieron, mis hermanas, fue una tristeza para salvación. Por lo que vemos que en esta carta de Segunda de Corintios, vemos al apóstol terminar de exhortarle a estos hermanos en cuanto a estas situaciones que ellos tenían. Dice el capítulo 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros vemos que el apóstol le había estado hablando acerca de que nosotros somos templos de Dios, somos aquellos que debemos de tener nuestros corazones limpios, que debemos de estar purificados para que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en medio nuestro, tanto de manera individual como iglesia. Vemos que el apóstol Pablo se encargó de exhortar a estos hermanos, no pasándole paño tibio a sus pecados, no pasándole paño tibio a las situaciones que había en medio de ellos, sino hablándole con verdad. Por eso debemos exhortarle. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros tenemos un llamado a perfeccionar la santidad. La salvación es un proceso progresivo, es un proceso continuo que no termina en el momento que nos convertimos, sino que comienza. Y esto debe de ir creciendo, creciendo. Por eso él dice que nosotros debemos de perfeccionarnos en la santidad y en el temor de Dios. Él sigue diciendo en el versículo 2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Aquí vemos al apóstol Pablo diciendo que en nadie, él estaba dando testimonio de que a nadie él había agraviado. Él no se sentía mal, él estaba conforme, él estaba consciente de que las palabras que él había hablado, no las había hablado por su propia cuenta, sino porque Dios había puesto esa palabra en sus corazones para que ellos pudieran arrepentirse.
No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que está en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Una de las cosas que nosotros vemos aquí en este versículo es el amor del apóstol Pablo siendo manifestado a estos hermanos, cosa que debe de ser utilizada a la hora de nosotros llamar a reprensión a un hermano. Primeramente debemos demostrar nuestra actitud de que amamos a este hermano, de que las cosas que le decimos no lo decimos para destruirlo, sino por causa de que le amamos. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que está en vuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Nosotros vemos al apóstol Pablo dando testimonio de que él había enviado a este hermano a saber la situación de los hermanos en Corintio. Pero al regresar este hermano le da testimonio de que estos hermanos recibieron la palabra del Señor y Dios obró arrepentimiento en el corazón de ellos. Por eso vemos que él testifica acerca del gozo de este hermano al ver su testimonio, al ver su arrepentimiento. Y este gozo consoló también al apóstol. Dice el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él ha sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Por lo que vemos que toda esta actitud se dio en el corazón de estos hermanos una vez fueron reprendidos por la palabra del Señor, por las palabras que Dios le había enviado por medio del apóstol Pablo. ¿Qué dice este versículo que hubo en ello? Hubo un afecto, hubo una manifestación de llanto, una actitud de arrepentimiento, una actitud de que sus corazones fueron contristados y un deseo por el bienestar del apóstol Pablo, el cual le había enviado estas palabras, un anhelo, una solicitud por él, un deseo de que el hermano estuviera bien, un deseo de ayudar a este hermano en todo lo que le fuere posible. De manera que el apóstol dice que se regocijaba aún más en esto. Y él decía, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Él no se arrepentía por las palabras que le había enviado a estos hermanos, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristado según Dios. Este es el sentimiento que se produce cuando Dios obra en el corazón. El alma es contristada. Los corazones sienten arrepentimiento, pero según Dios. Por eso él cita en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Él dice, no es una tristeza como la tristeza que da el mundo, que lo que produce es un deseo de hacer cosas negativas, de hacer cosas vengativas. No, es un arrepentimiento para salvación. De modo, mis hermanas, que debemos de reflexionar en este hecho y saber que hay un arrepentimiento que es según Dios, aquel que viene de un corazón, el cual ha sido constrictado por su palabra.